cuadro de fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado, pongamos énfasis y sospechemos sobre las infecciones regionales, ¿no? Más allá de otras infecciones que uno tiene que sospechar. Eso es algo muy importante y que deberían estar, de acuerdo a la zona endémica donde está el paciente, deberían estar en el primer escalón de estudio, las enfermedades regionales. Ahora les comparto la diapo, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de enfermedades regionales, lógicamente nuestro país tiene una amplia variedad de regiones con cambios geográficos, climáticos, hasta étnico-raciales, ¿no? En cada lugar. Ahora vamos a referirnos específicamente a la región que nos compete a nosotros, especialmente al NOA, ¿no? Al noroeste de nuestro país, que es esta región que está aquí, para los chicos de Bolivia, de Chile y de Brasil. Bueno, estas son fotitos de mi provincia, de Catamarca, donde lo que les quería mostrar era esta diferencia a veces muy marcada, climática, geográfica, en donde el Valle Central tiene un sitio árido, salitroso, muy salitroso, y cuando te vas un poquito hacia el oeste empezás ya a la zona de la yunga en Catamarca, ¿no? Zonas más selváticas, con lo cual hace un cambio ecológico importante y también el cambio de patologías que pueden ser de cada región. La idea en esta charla de no más de 25 minutos es respondernos a estas 5 preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades endémicas de la región? ¿Cuándo debemos sospecharlas? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para cada una de ellas? ¿Y cómo se previenen las mismas, ¿no? Esa es la idea de respondernos estas preguntas. En cuanto a cuáles son las enfermedades, tenemos una gran variedad de enfermedades endémicas que sin ninguna duda se van a ir sumando a medida que vamos avanzando en el tiempo, como ha pasado con dengue, como podría incluirse ya aquí que no está incluido Zika, o en el futuro chikungunya, por ejemplo. Las que están puestas en amarillo son las 3 enfermedades que vamos a desarrollar ahora, no vamos a desarrollar todas. Yo los invito y los obligo a que lean, está en el aula virtual, un consenso de enfermedades regionales, en donde hay un capítulo en el cual yo soy el autor, y que es importante que lo sepan porque son enfermedades propias de nuestro país. Ahí abarca no solo a la región NOA, sino en general. Esto podemos decir que son las enfermedades endémicas principales de la región NOA, ¿no? Brucelosis, Chagas, paludismo, liatiosis, leishmaniasis, coccidiomicosis, histoplasmosis y virales, dengue, potencialmente fiebre amarilla y hantavirus. Bueno, esto es en general para todas las infecciones regionales, cuando sospecharlas en pacientes que vivan o que transiten o hayan transitado en la región. Por eso es tan importante el interrogatorio de los pacientes para poder determinar claramente cuáles son las enfermedades que existen en la región y si el paciente que transitó por un viaje que hizo estuvo en riesgo de tener esa enfermedad. Todo paciente con fiebre de origen desconocido, o sea, la fiebre inespecífica, es la forma más frecuente de presentación. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta esta situación. Y los pacientes que presenten cualquier signo o síntoma que sea compatible con alguna de estas enfermedades. Por eso es importante también, además, conocer básicamente los signos y síntomas de cada una de estas enfermedades para poder sospecharla, ¿no? Para poder tener un mejor índice de sospecha. Y ya prácticamente dijimos en la primera parte que la fiebre
de origen desconocido tiene que gatillar el pensamiento de estas enfermedades regionales. Bueno, ¿cómo son los signos y síntomas de Chagas agudo? Si uno se va a guiar por los signos clásicos específicos de Chagas agudo, como el lipochagoma geniano, el signo de Romagna, el chagoma de inoculación, seguramente vamos a perder la oportunidad de hacer el diagnóstico en muchos pacientes, porque vean ustedes que se presentan en menos del 5%. Y la mayoría son los signos y síntomas inespecíficos, como la fiebre de origen desconocido, la poliadenopatía, visceromegalia, anemia, miocarditis, ¿no? Ojo con esto, pensar cuando hay miocarditis, pensar en Chagas agudo, la meningoencefalitis aséptica, que les decía en la clase anterior, sobre todo en niños, sospecharlo, ¿no? Para pensar y poner la etiología chagásica como una posibilidad. Esto es una fotito de un bebé con signo de Romagna. Este bebé también con múltiples chagomas, que está marcadito de inoculación. Una adolescente con un signo de Romagna que claramente nos muestra esto clásico del edema bipalpebral unilateral, a veces con adenopatías preauriculares, y una característica que tiene el signo de Romagna, que es importante que no lo olviden, que dura varias semanas, dura 2, 3, 4, hasta 6 semanas. No es un edema de párpado que pasa en 2 días, ¿no? Porque es una consulta típica. Sí, vengo porque a mi hijo se le hinchó el ojito durante 3 días. Eso no es un signo de Romagna, más allá de que no venga mal testearlo para Chagas, para evaluarlo, porque vivimos en zona endémica, ¿no? La mitad del territorio continental de nuestro país, sacando Buenos Aires, no hay NEA, son zonas endémicas de Chagas. Acá hay un bebé con un lipochagoma geniano, que es cuando ingresa el parásito en la vía oral y edematiza e inflama la bola adiposa de Billat. Y esto, un chagoma de inoculación que muchas veces es indistinguible de una pápula de cualquier otra picadura, ¿no? Pero se puede comportar de esta forma, y también parecido al signo de Romagna, es una pápula que tarda mucho tiempo en desaparecer. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de brucelosis? Vamos a ir contestando cada una de estas 3 enfermedades que estaban en amarillo, dirían los chicos de Buenos Aires. Chagas, brucelosis, y después vemos coccidomicosis. La brucelosis los chinos la solían llamar la enfermedad de los 1000 síntomas, porque es muy proteiforme, tiene muchas formas de presentación. Este es un estudio pediátrico de 300 pacientes, una gran cantidad de pacientes, no, eran 1000 pacientes, una gran cantidad de pacientes, en donde la fiebre, las artralgias y las visceromegalias, hepatosplenomegalia, fueron los signos y síntomas más frecuentes, por eso están destacados en amarillos. Pero también puede presentar otros signos como están descritos en la radiografía, en la diapositiva, perdón. Hay hallazgos de laboratorios que son muy asociados a la brucelosis, y son la pancitopenia, especialmente la leucopenia, y las transaminasas elevadas, lo cual ayuda más a la sospecha diagnóstica. Igualmente, si ustedes tienen un paciente con fiebre, con artralgia, con hígado y vaso palpable, y tienen pancitopenia, ¿en qué enfermedad pensarían no infectológica? ¿Qué les parece? ¿Alguien que tire un diagnóstico? Ah, están hablando ahí, pero tengo el micrófono bajo, me parece. Bueno, no importa. Pensamos en leucemia, por ejemplo. Leucemia, linfoma. Pero voy a parar un poquito acá para... ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, profe, se lo escucha bien. Sí, Doc, se escucha. Ahí lo escucho bien, ustedes no también tienen perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, coccidomicosis. La coccidomicosis
es una enfermedad respiratoria. O sea que todas las micosis profundas, endémicas, como la paracoccidiomicosis, la histoplasmosis, la puerta de entrada es la vía respiratoria. O sea que el cuadro respiratorio va a ser lo que va a predominar, muy similar a la tuberculosis. Pero sin irnos muy lejos a la tuberculosis, hablemos de neumonía aguda de la comunidad. La primoinfección tuberculosa se manifiesta también como una neumonía aguda de la comunidad que se autolimita, la primoinfección tuberculosa. Con la coccidiomicosis pasa lo mismo. De hecho, la coccidiomicosis es una micosis endémica panamericana, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de nuestro país, especialmente en toda la región que está pegada a la montaña. O sea, que en nuestro país abarca Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, hasta Neuquén, hasta el sur de nuestro país. Es endémico este honguito. Y en estados de Estados Unidos como Arizona, que es el estado que más casos reporta de coccidiomicosis, especialmente en la ciudad de Phoenix, Arizona, que es la capital de Arizona, que tiene características climáticas muy parecidas a Catamarca, que es la provincia que más casos reporta de coccidiomicosis en Argentina. Ellos, en 2 estudios epidemiológicos, demostraron que la coccidiomicosis corresponde al 30% de las NAC, las neumonías agudas de la comunidad. O sea que son neumonías que se autolimitan, que se curan solas, o que se curan con antibióticos, por así decirlo, porque por ahí reciben antibióticos pensando que es neumonía bacteriana y son coccidiomicosis. Tiene algunos síntomas particulares fuera del pulmón, como por ejemplo las artralgias, el rash, el eritema nodoso. También se las llama el reumatismo del desierto, por esto que produce artralgias, pero lo más importante es el cuadro pulmonar. Este es un paciente con una forma diseminada, pulmonar, bilateral. Este es un paciente con eritema nodoso, que son nódulos rojos, dolorosos, bien palpables. Por lo general en miembros inferiores pueden estar en el tórax y en los miembros superiores. Esta es una rara forma de presentación cutáneo-ósea, una lesión cutáneo-ósea de coccidiomicosis. Y esta es una presentación o un hallazgo muy común en las placas de tórax en pacientes de zona endémica, que son los nódulos pulmonares. Acá tenemos una placa de tórax y con su nódulo visto acá en la tomografía del lado derecho, y acá vemos el otro nódulo visto acá en la tomografía del lado izquierdo, es el mismo paciente, con 2 nódulos, bien redonditos, calcificados. Esto era un niño de 12 años. En un paciente adulto, esto crea una enorme preocupación, porque ¿cuál es el diagnóstico diferencial de un nódulo pulmonar? Cáncer. Claro, un tumor primario de pulmón o una metástasis, ¿no? Que más para un tumor primario de pulmón porque es un nódulo solitario. Entonces, seguramente este paciente va a ir a la biopsia y la mejor noticia que le podemos dar al paciente es que se trató de una coccidiomicosis, que es una lesión secuelar que no tiene ningún tratamiento. Y la peor noticia puede ser que lo agarre algún médico no preparado y le quiera dar itraconazol, fluconazol por un año y no tiene ningún sentido porque eso es una secuela cicatrizal como pasa con la primoinfección tuberculosa. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? En infectología tenemos 3 tipos de métodos. El método directo, que es aislar directamente al agente etiológico a través de cultivos, hemocultivos, cultivo de cualquier zona sospechosa de infección. Y cuando el aislamiento es de un sitio normalmente estéril, es el gol estándar, ¿no? O sea, que si yo encuentro la bacteria de la brucelosis, o el hongo de la coccidiomicosis, o el parásito de Chagas en el líquido cefalorraquídeo, el líquido articular, que son sitios normalmente estériles, sin ninguna duda hacen el diagnóstico, ¿no? Y ni qué hablar si lo encontramos en la sangre. Método indirecto es a través de anticuerpos, ¿no? Voy a buscar anticuerpos a través de diferentes técnicas que tienen el defecto, al ser indirecto, que tienen, dependiendo del método, una limitada sensibilidad y especificidad. Y después están los métodos de biología molecular, que tanto los hemos conocido ahora
a nivel del público general la famosa PCR, ¿no? Que detecta partículas del genoma, de ADN o de ARN, dependiendo del microorganismo, y que también tiene su limitada sensibilidad y especificidad, pero en los métodos actuales de PCR, la mayoría de los métodos tienen mayor a un 95% de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, son una muy buena técnica que sin ninguna duda ha mejorado mucho la posibilidad diagnóstica de muchas enfermedades, y en este caso no es la excepción, tanto en Chagas, en brucelosis como en coccidiomicosis. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? En Chagas tenemos el método directo, muy antiguo, que es el microstrut, que es un método de concentración, que se saca sangre, se pone un tubito de Stroud, justamente se llama así, se centrifuga, se separa la capa de glóbulos rojos del glóbulo blanco, y al microscopio vemos nadando entre los glóbulos rojos al famoso Trypanosoma cruzi con su flagelo móvil. Método antiguo, que tiene su limitada sensibilidad, es muy específico porque si está el flagelo moviéndose, está el parásito, eso es específico de Chagas, pero la sensibilidad va a depender mucho también de las ganas que le ponga el operador en mirar el microscopio por varios minutos hasta una hora, o a veces hasta más tiempo. Está la serología. La serología tiene el método convencional, que es combinar dos técnicas serológicas. La serología sirve sobre todo para tamizaje de banco de sangres o para estudiar una población. Yo quiero saber si la población de Pomán tiene qué prevalencia de Chagas y detectar pacientes con Chagas, que ya serían Chagas crónicos, dos métodos serológicos. ¿Por qué? Porque aumenta la sensibilidad. Un método tiene 90% de sensibilidad y dos métodos 99%. Es por eso que en los bancos de sangre para tamizaje se usan dos métodos diferentes: ELISA, HAI, ELISA, IFI, etc. ¿Y cómo aplico la serología en el contexto de Chagas agudo? Supongamos que estoy estudiando un paciente con fiebre de origen desconocido. Bueno, al ingreso le pido la serología, me da negativa para Chagas. Pero resulta ser que el paciente pasaron 2 semanas y no tiene diagnóstico alternativo. Es recomendable volver a pedirle a las 2 o 3 semanas la serología para Chagas. Y si a las 2 o 3 semanas el paciente positiviza, eso se llama seroconversión, es un Chagas agudo, de negativo a positivo. Bueno, me dio frío. ¿Se entiende entonces qué es seroconversión? De negativo a positivo. Bueno, en Chagas también tenemos la PCR, no la nombro porque todavía no está en preparados comerciales, se hace en algunos lugares, pero todavía no está comercializada. La PCR para Chagas, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Brucelosis, métodos directos. El hemocultivo es el gol estándar, ¿no? Nunca olvidarse que cuando usted está estudiando un paciente con fiebre de origen desconocido, tiene que pedir hemocultivos, por 2 o por 3, porque se puede sospechar endocarditis. Entonces, si es por 3, mejor. Entonces, si crece la brucela en el hemocultivo, eso es el gol estándar. O aislar la brucela en cualquier sitio normalmente estéril, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, etc. Y siempre recordar al microbiólogo que sospecha brucelosis para que el microbiólogo le haga repiques en distintos medios de cultivo especiales para brucela, porque la brucela es un germen fastidioso de crecer, aunque ahora en los métodos convencionales de hemocultivo, que vienen inclusive especiales para brucelosis, el tiempo de tratamiento se ha cortado mucho, ¿no? El tiempo de rescate de brucela. Así que en ese aspecto estamos bien. Algo que le quería preguntar que lo pasé por alto. ¿Cuál es la epidemiología de brucelosis? Porque Chagas y coccidiomicosis, la epidemiología es estar en la zona endémica, vivir en la zona endémica. En cambio, brucelosis tiene algunas cositas más específicas. ¿Cuáles son? ¿Qué les parece?
que aparece en el ganado vacuno? Bueno, hay distintas especies de brucelas, ¿no? La brucela bovi del ganado vacuno, la brucela suisse del ganado porcino, la brucela meritensis del ganado caprino, la brucela canis de los perros, ¿no? Son las cuatro más importantes. El ganado caprino, el ganado porcino, se vacuna rutinariamente, con lo cual son un vehículo poco frecuente de brucelosis, pero donde tenemos serios problemas es el ganado caprino y la brucela meritensis. De hecho, se estima que en Argentina el 50% del ganado caprino está infectado. Entonces, ¿cuál es el vehículo más importante? El lácteo del ganado caprino, el lácteo no pasteurizado, que eso es algo muy común en Argentina, en casa de campo, donde se venden quesillos de cabra, que el quesillo se hace con leche cruda, por lo tanto es leche no pasteurizada, y por lo tanto es un excelente vehículo de transmisión de la brucelosis, por eso tienen que tener mucho cuidado al consumir esos productos, y es el dato epidemiológico más importante en aquellas personas que han transitado en algún lugar. Uno les pregunta, ¿tuvo queso, no sé, en Olta? Y sí, comí quesillo de cabra cuando estuve en Olta. Ese es un dato epidemiológico muy importante. Y después está el contexto epidemiológico donde viva la persona. Si una persona que vive en una zona rural, que vive cerca de un corral, también es un dato epidemiológico porque, por más que no asista a los animales, la brucelosis puede transmitirse raramente, pero se puede transmitir por vía aérea. Y después los que tienen contacto directo con animales, veterinarios, matarifes, etcétera, ¿no? Donde pueden tener salpicaduras de sangre, los pacientes que asisten partos, las personas que asisten partos pueden, de animales, estar expuestos a la brucelosis por salpicaduras. Bueno, los test serológicos de Brucela, estos tres que están amarillos, no se asusten, son tres pruebas de tamizaje que tienen la misma técnica, son técnicas de aglutinación en placa. Se recomienda hacer las tres juntas para mejorar la sensibilidad y la especificidad. La Hewlett-Packard es la más errática de todas, tiene una muy baja especificidad, por lo tanto tiene falsos positivos por reacción cruzada con otras bacterias. Entonces siempre es importante que la Hewlett-Packard esté reforzada por la rosa de Bengala y la BPA. Si las tres pruebas son positivas, más el contexto epidemiológico, sin ninguna duda, nos da el apoyo para el diagnóstico rápido de esta enfermedad. Siempre cuando hacemos serologías, y especialmente en brucelosis, tenemos que tener los tres componentes, el epidemiológico, la clínica y la serología. Si yo tengo la serología sola, en ausencia de clínica esta es la notita de... Claro, el pasa es que tenemos que ver la persona que recibe, claro. Listo, perfecto, gracias. Bueno, disculpen chicos. Bueno, entonces, las tres serologías le dan más especificidad al diagnóstico, junto con la clínica y junto con la epidemiología. Las otras dos son pruebas confirmatorias que se hacen en laboratorios especiales. Pero esto me permite, en un paciente que tiene fiebre, que tiene antecedentes de haber comido quesillo de cabra, le hago estas tres pruebas rápidas, dan positivas, ya está, es brucelosis, puedo comenzar con el tratamiento, más allá de que espero los hemocultivos o a un otro cultivo que haya tomado. Coccidomicosis. ¿Qué prueba creen ustedes que sería más importante de coccidomicosis si estamos diciendo que la puerta de entrada es por vía respiratoria y el coro respiratorio es el que predomina? ¿Qué prueba sería? ¿Qué les parece? La prueba de Puto, ¿no? Bueno, la prueba de Puto va a ser más importante. Siempre recuerden, chicos y chicas, cuando ustedes tienen un sintomático respiratorio, seguramente lo han visto con el doctor Rombolá, paciente con tos, con expectoración, siempre pedir esputo para VAR, siempre, o sea, para tuberculosis. Y además, si vive en zona endémica, dependiendo del honguito de la zona endémica, en el NOA, es coccidomicosis e histoplasmosis, pedir también un examen directo y cultivo para hongos. O sea, pido las dos cosas. Examen directo y cultivo para VAR y examen directo y cultivo para hongos. ¿Está?
Entonces se hará la técnica que corresponda, que más tenga a mano el microbiólogo para visualizar el honguito en la muestra directa. Y se ve así. Cada honguito, tanto Paracoxi, Coxi como Hitoplasma, que están en la guía de enfermedades regionales, tiene su forma particular. La coxiomicosis tiene la famosa eférula. Miren qué bonita que es. Es en forma redondeada, que tiene estas pequeñas partículas en su interior que se llaman artroconidias o endosporas. Los hongos endémicos, Coxi, Paracoxi e Hitoplasma, son hongos dimórficos, que significa que tienen dos formas. Una forma en el mamífero infectado, que es en forma redonda de levadura, como es esto. Este es el tejido pulmonar, una tinción de plata, en donde se ve este aspecto. Y en el suelo, en la naturaleza, tienen forma de hifas tabicadas, son como palitos tabicados, y cada articulación, que mide menos de 5 micras, son las artroconidias, que son las que van a volar con el viento y que las vamos a aspirar. Una sola artroconidia es suficiente para contagiarnos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto es lo que va a ver el microbiólogo del Leputo, y es algo patognomónico de coxiomicosis. Está la serología, que son anticuerpos totales, no discrimina IgG y IgM, los de brucelosis también, los de Chagas también, son todos totales, no se discriminan entre IgG y IgM. Y tiene la ventaja, si bien vean ustedes que la sensibilidad es bastante pobre, pero tiene la ventaja que estos anticuerpos al año de la primera infección desaparecen. O sea que si tengo un paciente con síntomas, con epidemiología, que vive o transitó en zona endémica y tengo la serología positiva, a pesar que en el Leputo no haya visto nada, también me sirve para hacer el diagnóstico como pasa con brucelosis, ¿no? La epidemiología, la clínica y la serología. Este es el tratamiento de Chagas. Hay una clase que está grabada, que les pido por favor que la vean, en donde vemos Chagas en niños y vemos Chagas crónicos. El antiparasitario es el Beniazol o el Nifurtimox, cualquiera de las dos opciones son válidas. Beniazol es porque es el que más se conseguía, pero ahora está al revés, ahora se consigue más Nifurtimox que Beniazol. Y ahí está explicado claramente en la clase grabada cómo hay que hacer el tratamiento. En brucelosis, perdón, atrás. No, yo estoy haciendo, ahí está. En brucelosis, lo que tienen que tener en cuenta el tratamiento es si tienen menos de 8 años o más de 8 años. ¿Por qué? Porque el antibiótico ideal para tratar brucelosis son las tetraciclinas. Y no se pueden usar en niños menores de 8 años porque producen los dientes manchados y la explicación al cartílago del crecimiento. Entonces, en niños menores de 8 es la asociación de trimetoprima, sulfamethoxazol, más rifampicina, las dos juntas por 42 días, o sea, por 6 semanas. Los chicos más grandes, los adultos, el tratamiento es con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas, 42 días, asociado a rifampicina también por 6 semanas. Ese es el esquema que recomienda la OMS, doxiciclina más rifampicina. La estreptomicina o la gentamicina, que puede ser otra opción, no se recomienda por la toxicidad que pueden presentar los aminoglucósidos. Ahora, si no hay otra alternativa, van a usar esa opción. Pero lo ideal es doxi más rifampicina, a pesar que tiene más recaídas, pero costo-beneficio y menor toxicidad, es preferible combinar doxiciclina más rifampicina por 6 semanas. Si la persona está embarazada, usan el esquema pediátrico, Bactrim más rifampicina. Bueno, ¿qué pasa en Coxi? En Coxi, definir la existencia de la enfermedad, si realmente se trata de coxiomicosis, establecer la extensión, si está en el pulmón o está fuera del pulmón. Cuando la Coxi se va fuera del pulmón, es similar a la tuberculosis. Puede haber compromiso del sistema nervioso, puede haber compromiso articular, compromiso de piel, compromiso del aparato digestivo e inclusive también de la glándula suprarrenal, producir
Addison secundario, como pasa a veces con la tuberculosis. Y es importante identificar factores de riesgo que predispongan a una forma grave de enfermedad. Esto es una inmunodeficiencia, el embarazo o que el paciente se encuentra en mal estado general. Tiene una neumonía, pero está con fiebre alta, está con disnea, etc., ¿no? Esos pacientes van a ser candidatos al tratamiento. Entonces, dicho de otra manera, un paciente que tiene una infección pulmonar localizada, que no tiene factores de riesgo, que no está embarazado, que está estable clínicamente, se lo controla clínicamente hasta resolución de la enfermedad, sin ningún tratamiento. Caso contrario, deberá recibir anfotericina inicialmente hasta que esté estable y luego hacer la secuencia parenteral oral a itraconazol o a fluconazol. El tiempo va a depender si es inmunocomprometido, es un año de tratamiento, si una mujer embarazada son 3 a 6 meses, eso es variable. Y si hay meningitis por coccidomicosis, la única terapéutica posible es el fluconazol. Puede ser bioral o puede ser endovenoso, pero la anfotericina endovenosa no va para la meningitis por coccidomicosis. Es un concepto también muy especialista, muy infectólogo, pero es importante que lo tengan en cuenta. Fluconazol para la meningitis por coccidomicosis. ¿Cómo se previenen estas 3 enfermedades? En Chagas, ya ustedes lo han visto, seguramente en parásitos, el roceo frecuente de la vivienda, la mejora estructural de la vivienda, el control de los bancos de sangre, y es muy importante el control de todas las embarazadas y sus recién nacidos. Ya lo van a ver en la clase Chagas en pediatría, que está grabada, que hoy por hoy es el problema el control de la embarazada, y es lo que ha llevado a que el Chagas sea ya una enfermedad cosmopolita, que esté en todo el mundo, una enfermedad globalizada. Ya no es el Chagas una enfermedad de la vivienda rancho, de las zonas pobres, sino que hay Chagas en Nueva York, hay Chagas en Madrid, en París, a través justamente de la migración de las personas que tienen sus hijos con Chagas. Y a partir del mal abordaje de los pacientes, del mal seguimiento, hoy por hoy está una abuela viviendo, no sé, en otro país, en Alemania, y tiene su hija con Chagas y su nieta con Chagas, o sea que se transmite el Chagas como si fuera una enfermedad genética hereditaria. Y en realidad tiene que ver con mal abordaje de las personas con Chagas para evitar la transmisión congénita que ya no van a ver en la clase. En brucelosis, evitar bajo todo aspecto aquellos lácteos o productos derivados no factorizados que no tienen el control sanitario adecuado. Evitarlo. Son muy rico el quesillo de cabra, pero no debemos consumirlo si no tienen los controles sanitarios. Consumir la carne bien cocida. No podemos comer un buen cabrito, pero bien cocido, eso no hay ningún problema, pero tenerse cuidado, ¿no? Que esté bien cocido. La brucela concentra un poco en el músculo, por eso no es un gran vehículo. Vacunación del ganado. Esto es muy importante. El ganado caprino es un ganado muy importante en otros países, que aquí en Argentina está subvalorado, pero depende de que haya una voluntad política de hacer una buena campaña de erradicación de la brucelosis en el ganado caprino. Y el problema está que el ganado infectado se tiene que faenar. Entonces, es importante que esos proyectos tengan y contemplen la reposición del ganado infectado, ya sea económica o por otros cabritos sanos, a aquellos campesinos que se les retira el cabrito o el animalito por tener brucelosis. En coccidioidomicosis, para aquellos chicos de Brasil o de Chile que no han ido todavía por Catamarca, si va a ingresar a zona endémica, no respirar. Pero bueno, eso es muy difícil. La otra opción es ir con N95, ahora que usamos todo el tiempo, también nos protege para cocci. Pero bueno, esto es un poco a broma porque yo le decía en un momento que una sola artroconida que aspiren ya es suficiente para adquirir coccidioidomicosis. Así que es muy transmisible cuando se aspira a una artroconida. Sí existe en los pacientes trasplantados que viven en zona endémica lo que se llama la preemptive therapy, que es dar un antifúngico durante, sobre todo, los meses más vulnerables del paciente trasplantado, que son los meses que está recibiendo
altas dosis de terapia inmunosupresora. La vacuna, hubo una vacuna que se ensayó que no tuvo éxito y es poco probable que se siga investigando sobre la misma. Bueno, aquí termina la charla. Lo invito a hacer preguntas y que lean y vean las otras enfermedades endémicas regionales que están colgadas en un manual que se lee rápido de las otras enfermedades endémicas que es importante conocer. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna preguntita, chicos? Profesor, pregunto una cosa, es sobre la brucela. ¿También aparecería en los fluidos corporales del ganado? Como por ejemplo en la orina, Sí, puede ser en la sangre también. sí, puede concentrar. Concentra más en la glándula mamaria, pero sí, en la orina pueden encontrar brucelas, sí. Y yo pregunto, ¿qué haríamos con esos animales? ¿Los tendríamos que faenar, pero no tendríamos que venderle esa carne? Bueno, en realidad, si un animal tiene brucelosis, esa carne no se puede vender. No se puede vender. Se tiene que faenar y tirar. Sí, sí. Es un control, Gracias, profesor. es un control estricto que se hace. La verdad que no estoy en el tema, uno podría averiguar en el SENASA cómo es, pero yo entiendo que un animal que tiene brucelosis, como que tiene triquinosis, se desecha. No se puede vender, no. Y profesor, pregunto otra cosa. ¿El microhematocrito se lo usa en el Chagas? El microstrut es la técnica que se usa. Son similares, nada más que uno un tubito de capilar y el otro es un tubo que se llama strut, pero se usa, sí, el método que estamos usando en Argentina, sí. Sí. Bien. También hay PCR, ¿no? También hay PCR, pero no en todos los lugares. Sí. Pero el que más se pide es el microstrut, ¿o no? Microstrut, sí. 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 Bien. No sé si no hay alguna otra pregunta, si surge una duda pueden preguntar por el grupo, no hay problema. Y los invito a que vean, hay 3 clases grabadas de infecciones regionales, que es la clase de dengue, la clase de Chagas y la clase de hantavirus. Están colgadas ahí. Y aparte, los temas que no están incluidos ahí están en el manual, que están colgados también en la aula virtual. ¿Está? Bien, Doc. Bueno, si no hay más consultas, preguntas, estamos disponibles por WhatsApp igualmente. Ok. Hasta luego, doctor. Tarde. Buen día, perdón.